Gracias por estar con nosotros en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia. Les saluda el hermano Joshua Torres de la Sociedad Fraterna de Misericordia. Qué alegría volver a compartir con cada uno de ustedes. Hoy estamos, pues ciertamente, como hemos estado en veces anteriores, en nuestro estudio remoto para poder llevarles a ustedes la programación. Saben que con esto de las medidas ante el coronavirus y toda la situación por la que atraviesa el mundo, pues hay que reinventarse y es lo que nosotros también hemos hecho. Pues ustedes saben que tenemos nuestro escenario en el canal, pero también pues tenemos que tomar otras medidas para poder y continuar llevándole la programación a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar tocando un tema específicamente que es, yo creo que meritorio que lo hablemos. Es un tema muy importante de unas situaciones que se están dando en nuestro país y en el mundo también. Y es precisamente el tema de los ancianos o de los adultos mayores que están abandonados, adultos mayores que están solos en sus casas, que no tienen quien los cuide, que no tienen acceso a alimentos, entre otras necesidades. Es por eso que a continuación les presento un video que el Papa Francisco habla sobre esta situación y nos dice qué es lo que él espera. Vamos a verlo. En las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos. ¿Podemos ignorarlo? Nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad, que no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro. ¿Me acompañas en mi petición para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad? Muy importantes las palabras que el Papa Francisco nos dice con relación a este tema que vamos a tocar en el programa de hoy. Precisamente pues me acompaña para hablar del tema el hermano Samuel Pérez, también de mi comunidad, de la Sociedad Fraterna de Misericordia. Samuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y para eso estamos. Antes de que la gente nos diga, ¿verdad?, lo del distanciamiento social, estamos conscientes de eso, pero nosotros estamos en la misma comunidad, vivimos en la misma casa, así que, pues bueno, estamos todo el tiempo juntos. Siempre estamos juntos. Tratamos de cuidarnos afuera, pero bueno, es como si fuéramos una familia, un núcleo familiar, así que por eso, ¿verdad? Antes de que nos dejen los comentarios, ¿verdad? Porque hay gente que se preocupa por nosotros y se lo agradecemos, Gracias. pero pues estemos conscientes de eso. Bueno, Samuel, esta realidad de los ancianos, ¿no?, adultos mayores, que están abandonados, es algo que se está dando mucho en Puerto Rico, algo que yo creo que es preocupante, porque es algo, y no sé tu opinión, ya tú me lo dirás, que la gente tal vez no está consciente de esto, sino que piensan que pasa en otros lugares o que quizá hay un adulto mayor aquí, uno allá, pero que como que no es algo tan común. Desde tu experiencia y con el apostolado que está realizando la Sociedad Fraterna de Misericordia y SFM Charities, que ya nos dará durante el programa algunos detalles, ¿qué tú opinas sobre esto? ¿Es una realidad de que la gente tal vez no está consciente de esta necesidad? Bueno, se ha notado la falta que hace de tomar conciencia sobre la necesidad que tienen muchos adultos mayores. Y hay grupos y lugares donde esa necesidad se palpa mucho más. Pero también podríamos decir que en la ciudad, en lugares donde se supone que no esté ocurriendo, pues ahí también está ocurriendo. Estamos hablando de casas muy bonitas, de casas que tienen muchas cosas, excepto le falta compañía a ese adulto mayor y le falta también muchas otras cosas que nosotros pues nos hemos dado cuenta y dado a eso pues entonces hemos decidido tomar acción. Porque si no, verdaderamente la invitación que nos hacía el Papa era a ser solidarios y a tener una visión
más de acogida ante esa situación. Y eso es lo que estamos Y tratando que de hacer. algo que tal vez se está dando es que la gente piensa que quizás hay adultos mayores abandonados en zonas pobres o en áreas donde comúnmente pues hay pobreza, pero la realidad es que no. Hay personas, adultos mayores, que están en urbanizaciones, en áreas donde quizás no hay una pobreza notable, pero están pasando necesidad. No solamente es una pobreza que digamos, le hace falta todo el tiempo comida. Eso puede ser una realidad y es evidente. Pero también la pobreza se manifiesta de alguna otra forma y en especial la soledad. Y como bien se ha puesto en muchos de los banners que hemos realizado, la soledad duele. La soledad más que todo duele. Y es por eso que se desarrolla el proyecto que ahora mismo nosotros tenemos de SFM Charities y el proyecto CIADA, que va dirigido a eso, a concientizar, a identificar, a apoyar y sobre todo dignificar al adulto mayor. Si nos pudieras hablar un poco sobre este proyecto que se está realizando, ¿verdad? SFM Charities es una organización, es el brazo operacional a través del cual la Sociedad Fraterna de Misericordia hace sus apostolados. Es una organización sin fines de lucro donde tenemos un equipo de profesionales, ¿verdad?, para atender diversas necesidades. Específicamente este proyecto, a rasgos generales, ¿de qué trata? Bueno, pues trata de, como bien dice el nombre, concientizar, identificar, apoyar y dignificar al adulto mayor. Pues nosotros tenemos un grupo de profesionales, empezando por personas que son líderes de alcance comunitario, los cuales tengo la oportunidad también de participar, tanto como hermano en mi vida de apostolado, como trabajando, yendo a las casas e identificando las necesidades y sobre todo concientizar al adulto mayor. También tenemos trabajadoras sociales, abogada, psicóloga y consejera en rehabilitación, entre otros profesionales que nos ayudan también en esta labor, porque es de vital importancia poner los recursos a disposición de estos adultos mayores. Muchas veces nosotros vamos a una casa y encontramos que tal vez la vivienda, como bien les decía hace un momento, está muy bonita, pero entonces tiene otras necesidades, le hacen falta otros elementos para un complemento completo de lo que significa la dignificación de el adulto mayor. Y nos estamos trabajando en base a la ley 121, que es el cuidado del adulto mayor. Al regreso de la pausa quisiera que habláramos un poco sobre las cosas que has encontrado, ¿verdad? A través de este proyecto, qué lugares están impactando, Sí. Qué necesidades han encontrado y, ¿verdad?, algunas experiencias que nos puedas contar desde tu experiencia de lo que has estado entonces viendo en esas Claro. visitas que realizas a las comunidades. Eso lo vamos a ver entonces luego de la pausa. Ya regresamos con más desde la periferia. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros con más desde la periferia a través de Teleoro, el canal de la familia. Hoy estamos hablando con el hermano Samuel, tocando el tema de los adultos mayores que están en necesidad, que están abandonados en sus casas, y desde el proyecto de CIADA a través de SFM Charities pues se está trabajando precisamente con esta realidad. Hermano, si me pudieras contar primeramente qué comunidades está impactando este proyecto actualmente y cuánto tiempo lleva. Bueno, pues estamos aquí en el área de San Juan, Río Piedras. Pues tenemos varios sectores en los que incluimos, por ejemplo, la comunidad de Venezuela, la comunidad de Buen Consejo, tenemos gente en Trujillo Alto, tenemos la comunidad de Santa Rita, tenemos Blondet. También podríamos decir que pues ya nos hemos ido al área de Condado, hemos llegado hasta allá también. Y así áreas limítrofes dentro de lo que es San Juan y Río Piedras cercano. Y en Mayagüez también está este proyecto. También está en Mayagüez, que Mayagüez tiene una extensa parte, de un territorio bastante amplio de lo que es el área de Dulces Labios, todos los residenciales que se encuentran en el área del litoral. También es una sección bastante amplia. ¿Y qué específicamente trabaja este proyecto, verdad? Porque podemos trabajar con adultos mayores, pero ¿qué implica esto? ¿Cómo es la dinámica? De momento
no sé, llega algún adulto mayor a las oficinas o lo recomiendan? ¿Cómo es ese proceso? Puede ser, Además, ¿verdad? Mencionarlo por si alguien también quiere la información y quiere conocer cómo hacer los trámites. ¿Cómo funciona esto? sí, es importante conocer esto porque puede ser de diversas maneras. Tanto la persona puede llegar a nuestras oficinas de manera voluntaria si siente la necesidad y luego pues estaremos comunicándole también nuestro número de contacto para que pueda comunicarse si siente que tiene alguna necesidad en particular. También puede ser que nosotros identificamos alguna necesidad o en un sector estamos haciendo una visita y en el caso de nosotros, pues yo voy a las casas utilizando ahora mismo con esto de la pandemia todas las medidas requeridas y entonces hacemos la visita en su hogar y identificando cuáles son. Por ejemplo, yo puedo ir a la comunidad de Venezuela y ver que hay una necesidad, entonces comienzo una interacción y esa interacción no es para ofrecerle un servicio completo en ese momento, vamos a estar trabajando contigo, no, sino conocer la necesidad de primera mano. Esa es concientizar cuáles son los derechos de la persona adulto mayor. O sea, que ustedes llegan a una comunidad y buscan quizá algunas necesidades que hay en adultos mayores, pero más que todo es un diálogo con ellos, orientarlos sobre sus derechos, quizá. Claro, porque hay una cuestión bien interesante aquí y es que a veces hay adultos mayores que tienen necesidad y no están conscientes que tienen esas necesidades, porque muchas veces el adulto mayor vive ya tanto tiempo de una forma que asume que vivir así está bien y realmente no, quizá no está consciente de que eso no está bien. ¿Se han dado ustedes con ese caso en las comunidades que visitan, tal vez? Sí, en muchas ocasiones. Nosotros visitamos a los adultos mayores y ese es su modo de vida. No importa si la casa se le está metiendo agua, no importa si la casa tiene roedores, por ejemplo, ellos están en su modo de vida y es nuestro deber de nosotros acoger a esa persona y concientizar. Y ahí viene la primera parte, concientiza. Luego que identificaste esa necesidad, lo concientizas y vamos a un proceso amplio, desde la persona hasta la familia. Pues nosotros, y eso es algo que necesitamos recalcar, no somos jueces ni de la familia, ni del modo de la vivencia que tenga la persona. Simplemente concientizamos y tratamos de apoyar esa necesidad. ¿A qué te refieres específicamente cuando dices que no somos jueces? ¿Por qué? ¿Por qué utilizas esa frase? ¿Por alguna situación o algo que nos puedas contar? Muchas veces cuando entra estas organizaciones que lo que quieren es apoyar y brindar servicios, la gente piensa que lo primero que vamos a hacer es una demanda a los familiares o vamos a llamar a la policía o vamos a querer poner algún departamento y no es nuestro propósito, sino que viendo las necesidades, pues nosotros realizamos diferentes referidos si es necesario, si ya vemos que es una emergencia, porque al trabajar con personas adultos mayores también entra la parte de lo que es ser una víctima. Y entonces ahí en ese caso, cuando nos referimos a una víctima, pues ya tenemos que intervenir. Ok, o sea que entonces el proyecto de SIADA como tal, lo que hace es que una vez, según me estás diciendo, visitan la comunidad, identifican ciertas necesidades, que supongo que ahí estarán en contacto con líderes comunitarios, personas que visitan la comunidad, identifican necesidades y buscan entonces alternativas para ayudar a este participante. No es que son una organización que van y van a llamar a la policía, a llamar al departamento, No, a eso pelear no. con la familia, sino que al contrario, es podríamos llamar una red de apoyo, ¿verdad? Una red de apoyo que busca que todo el mundo utilice sus esfuerzos para entonces ayudar a esta persona que está en necesidad. Esa es la forma de operar como tal entonces. Sí, se crea un enlace con toda la familia y empezando, y nuestras preguntas son muy objetivas, si tiene familia, dónde están, cómo viven, y luego se establece una relación entre la organización e incluso los familiares. Hemos tenido de casos que ahora quienes se atienden son los hijos de esas personas que primeramente nosotros pues atendimos. Y lo que era algo un poquito sin sabor, ese primer encuentro, cuando nosotros llamamos, nos identificamos y decimos quiénes somos, pues ellos primero están un poco reacios. Y luego ven cómo es la manera de operar, se convierte en un diálogo y entonces se puede apoyar a ese adulto mayor.
Una vez ustedes ya identificaron las necesidades, conocieron al adulto mayor, quizás tuvieron algún tipo de conversación con ellos, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué hacen como red de apoyo? ¿Cuál es el próximo paso que llevan a ese participante? Pues nosotros luego que ya lo identificamos y vimos cuáles son sus necesidades, pues entonces ahí comienzan los referidos. Por ejemplo, a la trabajadora social, quien es que conoce cuáles son las necesidades sociales a las cuales él necesita el apoyo, y entonces pues ella hace los diferentes referidos, conseguirle alimento, conseguirle, por ejemplo, si hay una necesidad de que no tiene algunos artículos en específico, pues entonces apoyarlo con eso. En la parte psicológica también se realiza un referido a la psicóloga, a la consejera en rehabilitación y a la licenciada en el caso de que haya un aspecto legal de herencia, pero con el fin de orientación. El fin de orientación. Y una parte bien importante es lo que es la consejería en rehabilitación, que damos un proyecto de vida a esa persona, si todavía está hábil para trabajar, si todavía está apta para realizar algunos oficios, pues también se le hace un plan de vida completamente para que entonces pueda tener un estilo de vida distinto al que tenía. Exacto, porque muchas veces hay adultos mayores que tal vez tienen habilidades, que Claro. pueden hacer cosas y pues si están solos en su casa, no tienen quien les ayude, quien les guíe, pues se quedan ahí, ¿no? Y sin duda pues hay muchos que todavía tienen muchas capacidades. Tengo que hacer la pausa, pero al regreso quisiera que me contaras de tu experiencia personal, cosas que tú hayas vivido atendiendo a los adultos mayores. Estamos hablando que en tu caso tú estás trabajando el área de Río Piedras, área de San Juan, área metropolitana, ¿verdad? Ya en su momento pues tendremos también, yo espero, los de Mayagüez y hablar con ellos en alguno de los programas. Pero desde tu experiencia, como en este caso trabajador de alcance comunitario, que es aquellos que van a la comunidad, que se comunican con los líderes comunitarios, que hacen las visitas, ¿cuáles han sido tus experiencias personales y cómo eso también en tu vida de fe te ha ayudado a crecer? ¿Te parece? Muy bien. Pues hacemos la pausa, regresamos en breve con más desde la periferia. Continuamos con más desde la periferia. Hoy estamos hablando de un interesante tema con el hermano Samuel. Estamos hablando sobre la situación de los adultos mayores y cómo SFM Charities ha hecho un proyecto para trabajar ante esta situación de apoyar a los adultos mayores que están abandonados y también hacer una red de apoyo junto a las familias, junto a profesionales dentro del campo para ayudar a estas personas, que era lo que el llamado que el Papa Francisco nos hacía, que hablábamos en el principio del programa. Si usted acaba de conectarse al programa, pues debería entonces buscarnos en las redes sociales y ver el programa completo, porque sin duda está bien interesante el tema que se está hablando. Hermano, en esta ocasión quisiera que me hablaras desde tu experiencia personal. ¿Cómo, no sé, tal vez qué experiencias tú has tenido teniendo este acercamiento con los adultos mayores? ¿Qué cosas te has encontrado? ¿Cómo eso te ha ayudado en tu vida de fe? Porque precisamente de eso se trata el programa, es poner los temas de la actualidad, las situaciones de una actualidad desde una perspectiva de fe. Claro. Y ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Eso sirve como una reflexión teológica. Cada una de las intervenciones que yo hago, para mí, lleva un significado y veo la mano de Dios. Me puedo acordar así, porque son tantos y tantos, pero hubo una vez que para mí marcó el ver el evangelio en su transcurso. Y fue con una persona que también pues era usuario de algún tipo de sustancia, pero en ese momento tenía un problema en su espalda y yo lo veo caminando y él utilizaba un recogedor principalmente para sostenerse, pues tenía un problema. Y cruzando... Usaba el recogedor de bastón. De bastón, exacto. Y cruzando la calle, lo veo que cruza la primera acera, va por la calle, cuando intenta parar en la segunda, cae. En ese momento, era tiempo de pandemia, mi pregunta fue, ¿qué yo hago en ese momento? Sí, porque nos han dicho no se pueden tocar, no se pueden tocar, acercar a la gente. Pero el grito que él decía, ay Dios, no me abandones. Para mí, me olvidé de la pandemia, me olvidé de las alarmas del COVID, de todo lo que había, y era responder a esa llamada que Dios me decía, no me abandones. Y fue emocionante. Tuve que salir, ahí lo agarré, le eché mano, lo subí, y entonces luego pasó muchísimas cosas, pero dentro de ellas
me acordé del versículo de Isaías 52 donde el Espíritu del Señor está sobre mí para quitar las cadenas de aquellos pobres, para levantar al que se ha caído. Y durante ese proceso yo vi cómo eso se hacía realidad en la vida. E incluso en algún momento él me pregunta, o en esa interacción yo le pregunto, ¿y tú crees en el perdón? Y él me dice, instrúyeme. Así que son muchas de las cosas que el Señor te va hablando cuando tú tienes una interacción con una persona, y en este caso son los adultos mayores, pues puede pasar con cualquiera. Igualmente podría hablar de las personas que de primera instancia no, cuando tú haces la visita, no necesitas nada para ello. Pero poco a poco tú vas entrando. E incluso una vez estaba yo en una comunidad y la líder comunitaria, luego que pudimos hablar con la persona, luego que pudimos llevarle los médicos sin frontera, que estaba junto con ellos haciendo la visita, me dicen, ¿y cómo tú lograste entrar a esa casa? Hemos intentado durante años entrar a la casa y él nunca necesita nada. Y lo único que le pude decir, bueno, Dios tiene llaves que solamente él sabe usar. No tenemos más ninguna. Pero ¿a qué tú crees que se debe eso? Porque, ¿verdad? Si hay unos líderes comunitarios, si hay personas que trabajan en este campo del trabajo social y todo, han intentado interactuar con esta persona nunca les daba acceso a su casa. Sin embargo, fuiste tú y a la primera vez te dejó. O sea, ¿a qué tú crees que se debe eso? Es que también va a depender muchas veces de la manera en cómo tú expreses la caridad. Yo no puedo ir a decirle a alguien, no, tú necesitas esto, tú necesitas lo otro, tú necesitas, esta casa está fea, esta casa es una porquería. No, esas palabras yo le digo que son malas para cualquier adulto mayor. Porque ellos tienen un apego a sus cosas, ellos tienen un apego a su estilo de vida. Ellos no lo van a cambiar por alguien que venga afuera, mejor los dejo afuera y ya, y no tengo... Yo simplemente lo que le ofrecí fue mi ayuda y un diálogo que se basó en el nombre, se basó en el número de calles, se basó en cuántos hijos tenía, en ver sus dificultades. Y eso sí, ese día estaban los médicos y le pregunté, bueno, si yo le traigo los médicos, ¿usted se atiende? Pues eso puede ser que haya traído la llave, ¿verdad? Pero fue el Señor simplemente. Dios puso el momento preciso para que se diera eso. De hecho, había un santo, no me acuerdo cuál es, me perdonan, si usted se acuerda me lo comenta. O si usted son muchos. Que decía que el pobre es quien te va a mostrar las necesidades. Nosotros muchas veces cuando vamos a servir, pobres o no pobres, cuando hablo de pobre hablo de cualquier persona, porque hay gente que podrá tener mucho dinero pero sigue siendo pobre. Uh-huh. Nosotros a veces vamos con la mentalidad de que como nosotros somos los que sabemos las cosas, como nosotros somos los que estamos bien, tenemos que decirle a ellos, identificar y decirle, es que tú estás mal en esto y en esto. Y la realidad es que no es así. No. Sino que por el contrario, yo creo que la verdadera caridad, y ya esto es opiniones mías, es primero tú establecer una relación con la persona. No ir a imponerle, no ir a señalarle lo mal que está o las cosas que tiene que cambiar, sino que por el contrario, establecer una relación y a partir de esa relación entonces ir abriendo camino para esa persona decir, ok, ayúdame. Identifica mis necesidades. Pero si uno va, como dicen por ahí, apagando fuego, a decirle, tú estás mal, esto es una porquería, hay que sacarte esto de la casa, eso no funciona y lo hemos visto muchísimo en la misión. O sea, no es algo que estamos diciendo por decir, es que lo hemos visto. Ahí me llega a la mente mucho el evangelio o la parábola de la samaritana, ¿verdad? Y como ese diálogo que Jesús establece, pues un primer encuentro y pues vamos a ver quién eres tú, qué es lo que estás haciendo, cómo... Y se va dando esa apertura hasta que ella también dice, miren, me ha dicho todo lo que hay en mi vida, ¿sabe? Todo de mí, él lo sabe. Uh-huh. Y ahí es que nos vamos dando cuenta. Tenemos que ver los signos, tenemos que ver y respetar sobre todo las creencias, respetar de cada uno lo que ellos viven. Yo no puedo ir a la casa de alguien a decirle conviértete al catolicismo. Eso no es mi modo de operar y el modo de nosotros no debe ser ese tampoco. Exacto. Hermano, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero ya nos volveremos a sentar en otras ocasiones para dialogar otra vez sobre el tema y presentarle a la gente todo lo que se está haciendo. A ustedes, gracias por habernos acompañado en este espacio desde la periferia. Será entonces hasta una próxima ocasión.